Elena Torres había construido un imperio en el volátil mundo de la moda. A sus 45 años, con una cabellera rubia que era su marca personal, dirigía una de las casas de diseño más influyentes de América Latina, con boutiques en Sao Paulo, Buenos Aires y Miami. Sus creaciones definían tendencias y su fortuna era un tema recurrente en las revistas de negocios. Pero esa mañana de martes, sentada en la fría sala de espera de un hospital de lujo, se sentía la mujer más desdichada del planeta. A su lado, su hija Sofía, de apenas 3 años, lloraba con una desesperación que rompía el alma. No era el llanto caprichoso de una niña, sino un lamento profundo, incesante, que parecía nacer de una herida invisible. La niña había comenzado a llorar hacía exactamente 23 días, y desde entonces La Paz había abandonado su opulenta mansión en Jardins. Todo comenzó tras la trágica muerte de Ricardo, el esposo de Elena y padre de Sofía, en un accidente aéreo que conmocionó al país. Desde ese fatídico día, la pequeña no encontraba consuelo. Lloraba al despertar, lloraba durante el día, se negaba a comer entre sollozos y sus noches eran un tormento de pesadillas y lágrimas. El llanto persistía incluso mientras dormía, un murmullo de dolor que nunca la abandonaba, agotando las fuerzas de todos a su alrededor. Elena había movilizado su fortuna y sus contactos, buscando a los mejores pediatras del país. El doctor Fernando Machado, una eminencia en trastornos infantiles, había sometido a Sofía a una batería de exámenes exhaustivos, resonancias magnéticas, tomografías, análisis neurológicos complejos. Todo resultaba normal. Físicamente, la niña estaba en perfectas condiciones de salud. El diagnóstico final fue un trauma psicológico severo, una reacción extrema a la pérdida de su padre. Probaron con terapia lúdica y medicación suave, pero las semanas pasaban y el llanto incesante continuaba, como una tortura sin fin. Desesperada, Elena contrató a los psicólogos infantiles más caros, terapeutas especializados en duelo e incluso a un renombrado psiquiatra de Río de Janeiro. Llenó la vida de Sofía con musicoterapia, arteterapia y cualquier técnica que le sugerían, pero nada funcionaba. Por las noches, Elena deambulaba por los pasillos silenciosos de su mansión, acunando a su hija, cantando las mismas canciones que Ricardo solía cantarle a la niña. Sin embargo, el llanto persistía, un recordatorio cruel de que la niña estaba atrapada en un sufrimiento que ninguna riqueza podía aliviar, un dolor que ningún adulto lograba comprender. El imperio de la moda de Elena comenzó a resentirse. Incapaz de concentrarse, cancelaba reuniones cruciales y delegaba decisiones estratégicas. Sus empleados susurraban sobre su aspecto demacrado y su visible deterioro emocional. Denise, su asistente de confianza por más de una década, le sugirió con delicadeza que buscara ayuda profesional, no solo para la niña, sino también para ella misma. Pero Elena sentía que ya había agotado todas las opciones. Había gastado una fortuna en consultas y tratamientos inútiles. Estaba al borde del colapso, consumida por la impotencia y el dolor. Esa mañana en el hospital, mientras esperaba otra consulta con otro especialista que prometía una nueva solución, Elena observaba a su hija. Sofía estaba más delgada, sus ojitos hinchados y enrojecidos por el llanto constante. Parecía que la tristeza la estaba consumiendo físicamente, desvaneciéndola poco a poco. «Ricardo, por favor», murmuró Elena mirando al vacío, «ayúdame a ayudar a nuestra hija, ya no sé qué hacer». Fue en ese preciso instante que notó una agitación inusual en el pasillo del hospital, una conmoción que alteraba la calma del lugar. Enfermeras y guardias de seguridad corrían, sus voces alteradas resonaban por los corredores.
Algo fuera de lo común estaba sucediendo, perturbando la ordenada rutina del prestigioso centro médico. Elena abrazó a Sofía con más fuerza, protegiéndola instintivamente del caos exterior. No podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados, ni que la respuesta a sus plegarias vendría de la forma más improbable, a través de un niño de la calle que acababa de ser descubierto durmiendo en los jardines del hospital. El destino, con su ironía a veces cruel y su sabiduría inescrutable, estaba a punto de cruzar los caminos de dos niños de mundos diametralmente opuestos. Una, rica y heredera de un imperio, pero consumida por una pena insondable. El otro, despojado de todo, pero portador de un don inexplicable que estaba destinado a cambiarlo todo. La respuesta no se encontraba en la ciencia ni en la riqueza, sino en la empatía pura nacida de un sufrimiento compartido. Un encuentro que estaba a punto de redefinir el significado de la familia y la sanación. Leo tenía solo 8 años, pero la dureza de la vida le había otorgado una mirada sabia y melancólica, impropia de su edad. Llevaba 3 años viviendo en las calles de São Paulo, desde 1910, que un incendio voraz le arrebató a sus padres y lo dejó completamente solo en el mundo. Cansado de ser expulsado de los soportales, esa madrugada había encontrado refugio en los impecables jardines del Hospital Albert Einstein. Entre los rosales y los arbustos bien podados, halló un rincón donde pudo dormir sin ser molestado, un pequeño oasis de paz en su caótica existencia. Pero el destino tenía otros planes para él. Al amanecer, el señor José, el jardinero del hospital, lo encontró acurrucado entre las flores. Era un hombre de corazón noble, padre de familia, y la visión del niño desamparado lo conmovió profundamente. Con voz suave, le explicó que no podía quedarse allí y que tendría que llamar a seguridad. Leo se despertó sobresaltado, pero no huyó. Estaba cansado de correr, de ser invisible. Por primera vez en mucho tiempo, en ese jardín florido, se había sentido a salvo, y el pensamiento de volver a la hostilidad de la calle le oprimió el pecho. Leo, leyendo el nombre bordado en 1205, la camisa del jardinero, le suplicó con una educación y una dulzura que desarmaron al hombre. El señor José vio algo especial en él, una luz en sus ojos que contrastaba con la suciedad de su ropa andrajosa. Intentó interceder cuando llegaron los guardias, pero el protocolo del hospital era inflexible. Mientras decidían qué hacer con él, lo llevaron a un pasillo interior para esperar la llegada de los servicios sociales, un procedimiento frío e impersonal que Leo conocía demasiado bien. Fue en 1900, ese preciso momento, en ese pasillo estéril, que el destino orquestó su encuentro milagroso. Sentado en una silla de plástico, esperando que otros decidieran su suerte, Leo escuchó un sonido que le heló la sangre, el llanto más desgarrador que jamás había oído. No era un berrinche, era el sonido del puro desconsuelo, un eco de su propia pena que reconoció al instante. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y caminó instintivamente en dirección al lamento, moviéndose con un propósito que nadie a su alrededor notó. Siguió el rastro del dolor hasta una sala de espera donde encontró a Elena intentando en vano calmar a su hija Sofía. La niña estaba en un estado lamentable, su pequeño cuerpo sacudido por la angustia. Por un instante, los ojos de Leo se cruzaron con los de Elena. Ella vio a un niño sucio, un intruso en su mundo de lujo, pero en su mirada no encontró ni lástima ni curiosidad, sino una profunda y desconcertante comprensión. Era como si el niño pudiera ver directamente el alma atormentada de su hija. «Le duele mucho el corazón»,
dijo Leo con voz suave, acercándose lentamente, igual que a mí me dolió una vez. Elena se quedó sin palabras. Durante semanas, los expertos habían usado términos clínicos y diagnósticos complejos, pero ninguno había descrito con tanta precisión y sencillez lo que le ocurría a Sofía. Aquel niño de la calle, con solo una frase, había llegado al núcleo del problema. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Elena, su voz quebrada por la emoción y la sorpresa. Porque yo también lloré así, respondió Leo con una simpleza abrumadora cuando mis papás se fueron al cielo. Había algo en su voz, una calma y una dulzura que tuvieron un efecto inmediato. Sofía, aún sollozando, giró su cabecita hacia él. Por un instante, solo un segundo, su llanto perdió intensidad. Elena lo notó al instante. Desesperada y aferrándose a esa pequeña brizna de esperanza, le suplicó al niño que intentara hablar con su hija, algo que nadie más había logrado. Leo se acercó más, moviéndose con la cautela de quien ha aprendido a leer el miedo y el dolor en los demás. Se arrodilló para estar a la altura de Sofía. «Hola, pequeña», susurró. «Sé que duele mucho aquí adentro», dijo, apuntando a su propio pecho. «Sé que extrañas mucho a tu papá». El llanto de Sofía disminuyó aún más, sus ojitos fijos en el rostro de Leo, como si por fin hubiera encontrado a alguien que hablaba su mismo idioma, el lenguaje universal de la pérdida. «¿Sabes lo que descubrí cuando estaba muy triste?», continuó Leo, su voz como una melodía suave. «Descubrí que mi papá no se fue de verdad. Se convirtió en una estrella en el cielo, y desde allí me cuida siempre». Fue entonces cuando lo imposible comenzó a suceder. Ante la mirada atónita de Elena y de los pocos que presenciaban la escena, Sofía dejó de llorar por completo. Por primera vez en 23 días, un silencio sereno y absoluto llenó el espacio. Elena contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento rompiera el frágil hechizo. «Tu papá se convirtió en la estrella más brillante de todas», susurró Leo, sentándose en el suelo junto a la niña. «¿Y sabes por qué solo tú puedes verla? Porque tienes un corazón lleno de amor. Y solo las personas con mucho amor pueden ver las estrellas especiales». La pequeña Sofía estiró su manita en dirección a Leo, un gesto voluntario que no estaba relacionado con el llanto, algo que Elena no había visto en semanas. Leo sonrió y tomó su mano con delicadeza, sellando una conexión invisible entre sus dos almas heridas. «Te enseñaré algo importante que aprendí», dijo Leo. «Cuando extrañamos a alguien, no podemos dejar que la tristeza ocupe todo nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque si lo hace, no queda espacio para guardar los recuerdos bonitos que tenemos con esa persona». Elena no pudo contener las lágrimas. Aquel niño estaba articulando verdades profundas que ella, con toda su educación y experiencia, no había sido capaz de transmitirle a su propia hija. Él hablaba el lenguaje puro del dolor, sin adornos ni teorías. Para entonces, una pequeña multitud se había congregado en el pasillo. Médicos, enfermeras y otros pacientes observaban en silencio la escena extraordinaria. El doctor Machado, el pediatra de Sofía, se acercó discretamente con una expresión de total incredulidad en su rostro. «Sofía», dijo Leo suavemente, «¿puedes recordar algo bueno de tu papá?». La niña asintió, sus ojos aún húmedos, pero ya sin la desesperación que la había consumido. «Cantaba», murmuró ella, sus primeras palabras coherentes en días. «Qué bonito. ¿Cantaba para que te durmieras?», preguntó Leo, manteniendo su tono paciente y dulce. «Sí, cantaba», respondió Sofía, su voz frágil, pero notablemente más tranquila. «Entonces, cada noche antes de dormir, puedes pedirle a su estrella que cante para ti, y escucharás su música en el viento, en las hojas de los árboles, y aquí, en tu corazón». Elena estaba en shock.
Su hija, antes inconsolable, ahora conversaba serenamente con un niño de la calle como si fuera un viejo amigo. «Leo», dijo Elena, su voz embargada de emoción, «¿cómo haces esto?». El niño la miró con esos ojos que parecían haber vivido 100 años. «Porque yo ya pasé por esto, señora. Cuando has sentido un dolor muy grande, puedes entender y ayudar a otros que sienten lo mismo». Fue entonces cuando el doctor Machado se acercó. «Disculpen», dijo, aún atónito, «pero en 30 años de carrera jamás he visto algo remotamente parecido a esto». Su escepticismo científico se había rendido ante la evidencia de un milagro emocional. Leo se levantó, aún sosteniendo la manita de Sofía. «Doctor, la niña no estaba enferma del cuerpo, estaba enferma del corazón, y las enfermedades del corazón solo se curan con amor y con alguien que te entienda de verdad». La simplicidad y profundidad de su respuesta dejaron a todos sin palabras. Un niño de 8 años, sin educación formal, había encapsulado en una frase lo que un equipo de especialistas no había podido diagnosticar en semanas. Su sabiduría no provenía de los libros, sino de la experiencia directa del sufrimiento. «Sofía», dijo Leo, arrodillándose de nuevo frente a ella, «¿me prometes que cuando extrañes mucho a tu papá, en lugar de llorar sin parar, vas a hablar con él? Cuéntale cómo te fue en el día y muéstrale lo fuerte y bonita que estás creciendo». La niña asintió solemnemente, como si estuviera haciendo un juramento sagrado. «¿Y prometes cuidar bien a tu mamá? Porque ella también lo extraña y necesita tu ayuda para ser fuerte». Sofía miró a Elena y por primera vez en semanas esbozó una pequeña sonrisa. «Lo prometo», dijo. En ese instante, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. No solo porque su hija había encontrado la paz, sino porque había sido testigo de algo que desafiaba toda su lógica y su visión del mundo. Un niño abandonado por la sociedad, un niño que no tenía absolutamente nada, se había convertido en el instrumento de un milagro que todo su dinero no había podido comprar. Pero esta historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Un nuevo capítulo se abría para todos ellos. En los días que siguieron, la vida de Elena dio un vuelco radical. Sofía no solo dejó de llorar, sino que poco a poco volvió a ser la niña alegre que era antes. Comía, jugaba y había aprendido a hablar de su padre con una mezcla de nostalgia y amor que era sana y conmovedora. Pero Elena no podía dejar de pensar en Leo. Tras el encuentro en el hospital, los servicios sociales lo habían llevado a un refugio temporal. Durante las siguientes 48 horas, Elena usó toda su influencia para averiguar cada detalle de su vida. Lo que descubrió la dejó devastada. Leo dos Santos había nacido en una favela en las afueras de São Paulo. A los 5 años, un incendio en su humilde casa le arrebató a sus padres. Sobrevivió de milagro, pero quedó solo. Pasó por un refugio del que escapó, incapaz de adaptarse a las reglas rígidas tras haber perdido toda su estructura familiar. Durante 3 años había vivido en las calles, sobreviviendo gracias a su ingenio y a la bondad esporádica de extraños. Su vida era una letanía de abandono y dificultades. Sin embargo, lo que más impactó a Elena fue descubrir que, a pesar de todo, Leo dejaba una estela de bondad a su paso. Los antiguos vecinos de la favela recordaban cómo calmaba a otros niños cuando sus padres peleaban. En el refugio, cuidaba de los más pequeños que tenían pesadillas. «Es como si tuviera un don», le explicó Marisa, la asistente social que seguía su caso. «Se conecta con el trauma de otros niños de una forma que ni nosotros, los profesionales, podemos. Es algo innato, una empatía extraordinaria». Con esta información, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. «Quiero adoptarlo»,
le anunció al doctor Machado durante una consulta de seguimiento de Sofía. El médico, sorprendido, le advirtió sobre la complejidad del proceso, especialmente con un niño con el historial de Leo. Pero Elena estaba decidida. «Doctor, ese niño salvó a mi hija, hizo en minutos lo que nadie pudo hacer en semanas. Si eso no es una señal del destino, no sé qué lo es». Su convicción era inquebrantable. El proceso de adopción fue un laberinto burocrático, pero la determinación y los recursos de Elena allanaron el camino. Durante meses visitó a Leo en el refugio, siempre acompañada de Sofía. La amistad entre los dos niños floreció de manera natural y hermosa. Leo, inicialmente receloso por las promesas rotas de tantos adultos en su vida, empezó a creer que esta vez era diferente. «¿Por qué quiere llevarme a su casa?», le preguntó un día con una vulnerabilidad que conmovió a Elena. Ella se arrodilló, como él había hecho con Sofía. «Porque salvaste a mi hija, Leo, porque tienes un corazón inmenso y un don único, y porque todos los niños del mundo merecen una familia que los ame y los proteja». «Pero yo soy diferente», replicó él inseguro. «No sé usar cubiertos elegantes ni hablar como la gente rica». Elena le tomó las manos. «Leo, tú sabes lo más importante que existe. Sabes amar y cuidar a los demás. Todo lo demás podemos aprenderlo juntos, como una familia». 6 meses después de aquel encuentro providencial, Leo se convirtió oficialmente en hijo de Elena Torres. La adaptación fue un desafío. La inmensidad de la mansión, la presencia de empleados, una escuela privada de élite, todo era un universo nuevo y abrumador. Pero Elena fue un pilar de paciencia y amor. Contrató a los mejores psicólogos y, sobre todo, le dio el espacio para que siguiera siendo él mismo. «No tienes que cambiar quién eres, Leo», le repetía. «Solo aprender nuevas formas de expresar la persona maravillosa que ya eres». Sofía fue clave en este proceso. Se convirtieron en hermanos inseparables. Él la ayudaba con las tareas escolares. Ella lo consolaba cuando la nostalgia por su antigua vida lo embargaba. Se sanaban mutuamente, construyendo un lazo indestructible. Pero el verdadero alcance del don de Leo aún estaba por revelarse por completo, y lo haría de formas que sorprenderían a todos, demostrando que su capacidad para sanar corazones rotos era solo el comienzo de su extraordinario viaje. 2 años después, cuando Leo estaba completamente integrado en la familia, su don comenzó a manifestarse con más frecuencia. Su profesora, la señora Patricia, llamó a Elena para una reunión. «Señora Torres, algo extraño está sucediendo», le dijo. «Cada vez que un niño en clase pasa por una crisis emocional, como el divorcio de sus padres o la pérdida de una mascota, Leo parece saberlo intuitivamente. Se acerca y, de alguna manera, los ayuda a sanar. Es inexplicable, pero sucede una y otra vez». Contó el caso de Marina, una niña que había dejado de hablar tras presenciar un accidente. Después de que los psicólogos de la escuela fracasaran, Leo simplemente se sentó a su lado en el recreo y le habló en susurros. En 15 minutos, Marina estaba hablando de nuevo, como si nada hubiera pasado. Los profesionales estaban atónitos. Casos similares se multiplicaron. Un niño con terrores nocturnos que se curó tras una conversación con Leo. Una niña con ansiedad severa que aprendió técnicas de respiración que él inventó en el momento. Elena comprendió la magnitud del don de su hijo durante una emergencia. Un amigo empresario, Claudio, la llamó desesperado. Su hija de 5 años, Julia, estaba traumatizada tras presenciar un violento asalto en su casa. Sufría ataques de pánico constantes. «Elena, recordé lo que me contaste de Leo», dijo. «¿Crees que él podría ayudar?» Elena habló con Leo, ahora un niño de 10 años, confiado pero siempre sensible. «Papá»,
Puedo intentarlo, dijo él, refiriéndose a Elena con el título que ella había elegido para sí misma. Al llegar a la casa, encontraron a Julia escondida debajo de su cama, temblando. 3 psicólogos habían fracasado en sus intentos de hacerla salir. Leo pidió que todos los adultos se fueran y entró solo en la habitación. Se acostó en el suelo junto a la cama. «Hola, Julia, soy Leo. ¿Puedo quedarme aquí contigo un ratito?» Durante 1 hora, solo se escucharon susurros y sollozos que se fueron apagando. Cuando la puerta se abrió, Julia salió de la mano de Leo más calmada. «Quiere merendar», anunció Leo, «y quiere que me quede a cenar». Claudio y su esposa no podían creerlo. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó más tarde. «Solo le dije que entendía su miedo porque yo también sentí mucho miedo en la calle», respondió Leo con naturalidad, «y le expliqué que el miedo se va cuando hablas de él con alguien que te entiende». Esa noche, de vuelta a casa, Elena tuvo una idea que cambiaría el futuro. «Leo», le dijo, «¿has pensado en usar tu don para ayudar a otros niños cuando seas grande?» «¿Cómo?», preguntó él. «Podrías estudiar psicología», sugirió Elena. «Imagina a cuántas familias podrías ayudar. Tienes algo que ninguna universidad puede enseñar. ¿Entiendes? El dolor, porque lo has vivido, eso es más valioso que cualquier diploma». Los ojos de Leo brillaron con un nuevo propósito. Esa noche, Elena decidió crear el Instituto Leo Santos, una fundación sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños traumatizados, combinando la terapia tradicional con el enfoque empático e intuitivo de su hijo. «Haremos de esto tu misión, Leo», le dijo Elena. «Ayudaremos a niños que están pasando por lo que tú pasaste, por lo que Sofía pasó». La sonrisa de Leo iluminó la habitación, una luz madura y enfocada que sabía cuál era su propósito en el mundo. El instituto creció rápidamente, atrayendo a psicólogos de renombre, curiosos por sus métodos poco ortodoxos que obtenían resultados extraordinarios. El niño de la calle que salvó a la hija de una millonaria se estaba convirtiendo en la salvación de cientos de otros niños. 5 años después, el círculo de la historia se completó de la manera más emotiva. Una asistente social llevó al instituto un caso urgente. Una niña de 9 años, Beatriz, encontrada en la calle que lloraba sin parar tras la muerte de su abuela. Llevaba 2 semanas en ese estado sin comer ni hablar. «El caso es muy similar al de Leo», explicó la profesional. Al oír la descripción, Leo sintió un escalofrío. Era como escuchar su propia historia. «Quiero conocerla», le dijo a Elena, su voz llena de una determinación tranquila. Al día siguiente, Beatriz llegó al instituto. Era una niña frágil, sucia, con la misma mirada perdida que Leo conocía tan bien, y lloraba de la misma manera profunda y desgarradora que Sofía había llorado años atrás. Leo se acercó a ella con la misma paciencia infinita. «Hola, Beatriz. Soy Leo. Sé que te duele mucho el corazón». La niña dejó de llorar por un instante, mirándolo con curiosidad. «Lo sé», continuó Leo, «porque yo también lloré igual que tú cuando perdí a las personas que más quería». Desde la distancia, Elena observaba con lágrimas en los ojos. Estaba presenciando el ciclo de la vida completarse ante ella. El niño que había sido salvado ahora estaba salvando a otra. El amor que su familia le había dado se estaba multiplicando y extendiéndose. «Beatriz», dijo Leo, «¿sabes? Tu abuela no se fue de verdad. Se convirtió en una estrella especial en el cielo y te cuida desde allí. ¿Quieres que te enseñe a hablar con ella?» En 2 horas, Beatriz no solo se había calmado, sino que sonreía. «¿Cómo lo haces?», preguntó la asistente social asombrada. Leo sonrió, una sonrisa cargada de la sabiduría de quien ha transformado su dolor en una herramienta para sanar.
porque entiendo su dolor, explicó. Y porque alguien muy especial me enseñó que cuando sufrimos, podemos usar esa experiencia para ayudar a otros que también están sufriendo. Elena sintió un orgullo inmenso. Su hijo se había convertido en una fuerza de curación en el mundo, un faro de esperanza nacido de la tragedia. Esa noche, durante la cena, Sofía hizo una pregunta que conmovió a todos. «Mamá, ¿podemos adoptar a Beatriz también? Necesita una familia y nosotros tenemos mucho amor para darle». Elena y Leo intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron. El niño que había sido salvado por el amor, ahora quería hacer lo mismo por otra. La historia que comenzó con lágrimas de desesperación se había transformado en una sinfonía de esperanza, una cadena infinita de amor y sanación que se extendería por generaciones. Con el tiempo, el Instituto Leo Santos se convirtió en un referente mundial. Leo se graduó en psicología, especializándose en trauma infantil. Beatriz fue adoptada y, con el tiempo, también descubrió su propia sensibilidad para ayudar. Sofía creció para convertirse en una pediatra compasiva, inspirada por su propia infancia. Elena dedicó gran parte de su fortuna a la fundación, descubriendo que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas, sino en la familia que había formado y en las cientos de vidas que habían logrado tocar y sanar a través de su amor.